Y al ser las prácticamente 7:35 de la mañana, vamos a ampliar este tema con don Erwin Macís, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, uno de los proponentes, y también está con nosotros ya don José Vega. Él es experto en polímeros, el director de, ya le digo porque se me olvidó, CONARE. del Laboratorio Nacional de Nanotecnología del CONARE. Así es. Bueno, también queremos decirles de antemano que evidentemente en esa mesa invitamos al sector empresarial, sin embargo, pues nos canceló ayer en horas de la noche, en tarde-noche, y también invitamos a la otra proponente del proyecto, Paola Vega, diputada del Partido de Acción Ciudadana, sin embargo, ella no se encuentra en el país. Don Erwin, voy a iniciar con usted. En febrero pasado, si no me equivoco, usted decía que los empresarios hacían un fuerte lobby para que esto no sucediera, para que este proyecto no avanzara, y que eso mismo le decía el presidente Carlos Alvarado a usted en su momento, y usted siendo jefe de fracción del partido Unidad Social Cristiana. ¿Sigue esta presión por parte de los empresarios? Antes de entrar a hablar ya un poco más de lo que es el contenido del proyecto. Sí, vamos a ver, pero yo sí quisiera hacer una intervención previa, porque sí es importante indicar que efectivamente existen dos proyectos de ley, que uno sí habla de impuestos, que es el que estableció doña Paola Vega, pero que el que yo presenté no habla de impuestos y tiene una lógica en aplicación muy diferente a esa. Entonces, eso es importante para efectos, digamos, de la introducción que se hizo al respecto. Ahora, un antecedente, bueno, claro, efectivamente el año anterior tuvimos un periodo de acomodo del proyecto que yo presenté, un periodo en el cual requirió y dio como consecuencia, bueno, sentarnos los diferentes sectores que podían ser impactados con mi propuesta para buscar un equilibrio. Yo, en uno de los foros que realizamos en la Asamblea Legislativa, logramos sentar a empresarios y a ambientalistas, cosa que no era muy común en ese tipo de temas, ¿sí? Para buscar esos equilibrios y esos puntos intermedios que dentro del arte de lo posible, que es como yo entiendo el avance en la política, dentro del arte de lo posible poder establecer un texto equilibrado que pudiera tener un impacto positivo y real en mejorar las condiciones ambientales de este país, principalmente por la contaminación de plástico, y por otro lado, lograr un equilibrio en la productividad. Entonces, la del proyecto que nosotros presentamos va en esa línea. Es cómo poder lograr que el sector productivo cambie su metodología y vaya evolucionando a través de sus materias primas en materias primas que contaminen menos o que del todo no contaminen, para que a su vez genere una educación cultural. Entonces, temas como fortalecimiento de los emprendimientos en esta línea, temas como economía circular, temas como reconversión productiva, son esencial, son la base del proyecto planteado, que tal vez ahorita lo podemos ver, pero tal vez a modo de introducción es esto. Y específicamente lo que me preguntaba, sí, efectivamente el año pasado el proyecto de ley que yo presenté fue desconvocado y lo que me indicaron era exactamente lo que dijiste, y eso llevó a sentarnos a conversar del proyecto y readecuar algunas cosas. El proyecto, justamente lo que decía, tal vez para recordarle un poquito a la gente, es la eliminación de usos del plástico de un solo uso, como pajillas, bolsas plásticas, este tipo de cosas. El proyecto tiene 5 ejes importantes. El primero es que declara de interés público todos aquellos emprendimientos relacionados con economía circular, con reconversión productiva. Y como les decía, ese es el eje, digamos, de la visión. Esto es importante a través del mensaje para que las instituciones y todo lo que tenga que ver al respecto entiendan, digamos, que existe un interés público del país de poder avanzar en esta línea. El segundo eje es específicamente la reconversión productiva y cómo lograr que el sistema de banca para el desarrollo, por ejemplo,
pudiera establecer mecanismos para poder ayudar en esta reconversión, en quienes están haciendo conservación, reducción, reciclaje, prevención, conservación, etcétera. Es decir, buscar también los financiamientos del sector ya productivo. Habíamos hablado en algún momento de que más o menos hay alrededor de 14.000 empleos directos relacionados con la producción del plástico, y eso no simplemente no podemos decir, desde mi óptica, por supuesto, viene un impuesto que los afecta, que afecta a todos los costarricenses, y bueno, eliminemos y punto. No, hay que buscar una solución para ellos. Existe efectivamente una prohibición, ese es el tercer eje, en pajillas plásticas y también en bolsas plásticas que no se reutilicen. Hay algunas bolsas plásticas que incluso algunas yo utilizo, que son más gruesas para ir a la feria, por ejemplo, que uno las trae, las lleva, trae sus cosas y las vuelve a utilizar, y bueno, se quedan permanentemente en el uso. Tenemos una serie de 5 o 6 políticas de buenas prácticas ambientales en el tema de botellas plásticas. Dentro de ellas, digamos, por ejemplo, que las empresas productoras de botellas plásticas tienen que tener un acercamiento con alguna municipalidad, al menos, para poder generar a través de ellos sistemas de poder mejorar el reciclaje, por ejemplo. Bueno, hay 6 buenas prácticas en el proyecto de ley que pretendemos que en algún momento sean cumplidas las 6, pero de entrada se les exige una al sector productivo. Existe además una obligación para que el Estado no adquiera dentro de sus compras el plástico de un solo uso. Cucharas, tenedores, vasos, etcétera, todo lo que sea el plástico de un solo uso. Una prohibición, y ahora sí por ley, no por decreto, está ahorita establecido, genera algunos incumplimientos, incluso en la misma Asamblea Legislativa. Yo soy necio, pero bueno, le ponen a unos removedores todavía, y etcétera. Bueno, es una prohibición con un marco legal para que se elimine. Y por último, pero no menos importante, me parece que es el corazón de este proyecto de ley, es la obligatoriedad de generar una política pública educativa. Es decir, que en nuestro sistema educativo empecemos a recibir lecciones, conceptos sobre el tema ambiental en general, pero eso nos permitiría educarnos y generar, digamos, un modelo cultural distinto. Sí, un cambio de Don José Vega, Dígame. esta parte es bueno, muy importante, y también por lo que usted se encuentra acá, esta parte de educación hacia el tema de plásticos, polímeros, que, bueno, desconocemos en su gran mayoría. Y inclusive también quisiera escuchar un poco usted de si hay otros países que han adoptado ese tipo de vivencias, qué sé yo, acá muy similares a nosotros en Latinoamérica. Sé que, por ejemplo, Chile ha tenido una vivencia en este sentido. Sí, muy buenos días. Bueno, realmente la experiencia que tenemos en el Anotec del Senat ha sido bastante fructífera en los últimos años. Mi experiencia en el área de polímeros pues me ha permitido conocer a través de muchos países en la región latinoamericana e incluso algunos de Europa como España, algunas propuestas de este estilo. Realmente la última experiencia que tuvimos en el laboratorio, que fue un foro, un seminario con la doctora Silvia Goyanes de la Argentina, nos permitió ver la experiencia de este país en este tipo de sistemas que se están implementando. Y pues al igual que allá, pues han pasado por todo un proceso de reacomodo. Hay muchas diferencias marcadas en el conocimiento en el área de polímeros en Argentina. Argentina es un país que lleva muchos años adelante en el conocimiento, tiene muchos institutos de investigación en estas áreas, y por lo tanto digamos que el pueblo está más educado en ese sentido, que es un plástico, que es un polímero. A mí, digamos, hay cosas que me preocupan en los 2 expedientes que conozco, en las 2 propuestas de ley, y es sobre todo en la que presenta doña Paola, es la definición de términos, muy diferentes a lo que realmente es, por ejemplo, un polímero. Definen, por ejemplo, que un polímero es un plástico, cuando realmente un polímero es plástico, son resinas, son elastómeros y otro tipo de materiales, no solamente plásticos. El mal uso del términos como microplástico, donde se define que toda la partícula de menos de 5 milímetros que se encuentra en el mar es un microplástico, cuando realmente ahí tenemos hasta metales. Entonces, es una serie de falta de conocimiento
También la poca relación que tienen los proyectos con la parte académica, con la consulta hacia las universidades. Yo sé que los proyectos de ley se mandan a muchas instituciones para consulta, pero desafortunadamente no nos llegan a nosotros, que tal vez somos los que estamos más cercanos hacia la definición de lo que son polímeros, a lo que son plásticos, a lo que es biodegradación, a lo que es un plástico biodegradable o compostable, etc. En ese sentido, digamos que es lo que más nos preocupa a la academia, que nos relacionamos con el sector de polímeros. Vamos a hacer también contacto con don Juan Robalino, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Él ya está vía telefónica también para ampliar sobre este tema. Muy buenos días, don Juan. Así es, don Juan, ustedes hicieron un estudio también con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la PNUD o PNUD. ¿Qué salió de ese estudio principalmente en tema del impacto que podría tener en nuestro país propuestas como la que hace don Erwin Macís, que nos acompaña hoy del Partido Unidad Social Cristiana, y también puede ser otro proyecto de Paola Vega del Partido de Acción Ciudadana? Buenos días. Ya vamos a establecer contacto con don Juan Robalino para pues, ver un poco este impacto que reflejaba este estudio, donde también, como lo decía don Erwin, ahora se detectaron pues, poco más de 13.000 empleos, 131 empresas, si no me equivoco, relacionadas al tema del plástico. Y que bueno, también si no, vamos a tocarlo de una vez con usted, don Erwin. En la propuesta que usted hace, usted decía que la gran diferencia es el tema del pago de impuestos con la de doña Paola. ¿Cuál es la propuesta para ese sector empresarial que teme todavía por ese tipo de proyectos, que inclusive bueno, se estaba dando y generando este lobby para buscar no tener ese impacto económico tan importante que podría devengarse, que no sé, inclusive la gente podría seguir pensando en desempleos de esos más de 13.000 empleados? Bueno, el que no cambia con el cambio lo cambia, decía un profesor mío de la universidad, y es muy cierto. La exigencia mundial, incluso la conciencia hacia temas ambientales, pues nos hace evolucionar. Y creo que Costa Rica está en un proceso de evolución en esta materia. ¿Qué quiero decir? Bueno, quiero decir entonces que tenemos que seguir algunos modelos que ya han sido exitosos. Usted ahorita, por ejemplo, conversaba un poco sobre lo que está pasando en Chile. Yo la semana antepasada atendí a dos empresarios que ya están realizando la reconversión productiva, y entonces empiezan a trabajar con productos, por ejemplo, que son derivados de la yuca, de almidón de yuca, para utilizarlo como materia prima en la elaboración de bolsas. Pero existe ese programa, don Erwin, por ejemplo, por lo menos en lo que es su proyecto, en su propuesta, existe ese programa, ese cronograma, digámoslo así. Bueno, nosotros hablamos en el artículo 2 de la reconversión productiva. Le prestamos interés a eso porque lo que queremos es entonces que Banca para el Desarrollo pueda abrir programas para los que requieren financiamiento. Esto es una herramienta, tampoco es como que sencillo, además muy difícil también en estos momentos poder hacer esa reconversión sin recursos. Entonces queremos que dentro de los programas de Banca para el Desarrollo que tiene el Estado exista una cartera dirigido a esos emprendedores y también los empresarios ya estables que están haciendo esta reconversión con productos, digamos que son más armónicos con el medio ambiente. Ya tenemos vía telefónica a don Juan Robalino. Como decíamos anteriormente, él es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, y queremos básicamente, don Juan, que usted nos amplíe un poco sobre este estudio que hacen ustedes y la percepción también de los proyectos presentados en nuestro país para la reducción del uso de plástico. Bueno, primero que nada, buenos días al panel y a la audiencia. Sí, el proyecto que realizamos en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas
es para medir los potenciales impactos de la implementación de un impuesto al plástico, ¿verdad? Todas las políticas tienen sus costos y sus beneficios, ¿verdad? Creo que de lo poco que he podido oír de la conversación del panel, estamos de acuerdo en la problemática del plástico, ¿verdad? Y tal vez inclusive, como soy economista, no soy el especialista adecuado para hablar de eso, pero que tiene que ver con los beneficios, pero sí les puedo contar un poco sobre lo que encontramos en el estudio que tiene que ver con los costos del impuesto, ¿verdad? Después ya los señores diputados tomarán la decisión basados en los beneficios y los costos sobre qué es lo mejor para el país. El impuesto tiene una ventaja, que es que permite que la gente que tenga sustitutos al plástico más baratos o más inmediatos se pasen, genera ese incentivo. Y las personas, digamos, o las empresas que no tienen sustitutos pueden seguir consumiendo el plástico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es una política un poco menos costosa que la prohibición del plástico, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la implementación de un impuesto puede generar efectos negativos, y eso es lo que encontramos. Entonces ahí encontramos que el efecto ronda más o menos de un décimo de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Aquí tomamos en cuenta los efectos que el impuesto tendría sobre la actividad del impuesto, del plástico específicamente, sobre todos los proveedores a las actividades de plástico y sobre los efectos que tendría por el aumento en los precios a las actividades que consumen plástico. En términos de distribución, lo que encontramos es que sí digamos, tenemos efectos. Los deciles más bajos pagarían menos en términos absolutos que los deciles más altos, pero dada la desigualdad en el ingreso tan grande que existe en el país, porcentualmente los deciles más pobres terminarían pagando más. Perfecto, don Juan, muchísimas gracias. Ya vamos a entrar, don Erwin, usted escuchó un poco lo que decía don Juan, pero quisiera también preguntarle a José, ahorita, aquí estamos hablando de plásticos de un solo uso, ¿verdad? O sea, el tema de plástico desechable, prácticamente. No necesariamente, porque el impuesto que está estableciendo el otro proyecto es para todos los plásticos. Ok. Don José, ¿cuáles podrían ser, no sé, cuántos tipos de plásticos? No sé si es de hecho la pregunta correctamente planteada, pero ¿cuántos tipos de plásticos podríamos decir que existen por lo menos en nuestro país, los más comunes, y cuáles serían los sustitutos más importantes para poder darle vía a propuestas como la de don Erwin? Bueno, hay todo tipo de plásticos que se usan a nivel mundial, ¿verdad? Desde los más simples como el polietileno, el PE, o el poliestireno, o el PET, que es el que se utiliza para hacer las botellas, hasta los más sofisticados como los dash de los automóviles que vienen de poliuretanos especializados. En ese sentido, me gustaría comentarte, y relacionado con plásticos de un solo uso, el proyecto más reciente que tenemos con la empresa FIPCO. Lo comento porque ya es algo que se ha comentado en otros programas de televisión, y es el cambio de las botellas de agua de PET, que se utiliza PET, para emplear ácido poliláctico o PLA, conocido como PLA, que es un proyecto bastante interesante que va a comenzar dentro de algunos meses. La empresa se acercó al laboratorio, a la Nanotec. Junto con la Universidad de Costa Rica estamos planteando todo un proyecto para estudiar el compostaje y la posterior biodegradación de este material, y la verdad que el impacto que va a tener va a ser bastante importante para el país. El agua se consume en grandes cantidades en botella, y la utilización de esto va a ser bastante grande. Aquí es muy importante diferenciar lo que es biodegradable de lo que es compostable. El PLA, que es un polímero que una vez que se trató de forma adecuada puede ser devuelto a la naturaleza por un proceso de biodegradación. Al ser compostable, la empresa tiene que hacer un compostaje, lo que se llama de tipo industrial. Ellos mismos van a montar una planta para hacer ese compostaje industrial. Don Erwin,
¿estamos preparados en Costa Rica para este tipo de cambio, para utilizar estos sustitutos del plástico? Hay un tema de cultura muy importante que no sé si el país está en sí listo. Usted hablaba ahora de hecho, el refrán que decía su profesor, sin embargo, ¿cómo dar ese paso final? Y, Bueno. y la otra consulta Sí. con esta, que va como de la mano, también, sin ley, de no aprobarse leyes, no podríamos generar ese cambio. Sí, sí se puede. Sí se puede, pero vamos a ver, y en el set anterior hablaban sobre el tema de la necesidad de leyes o no. Tiene que ver, los cambios tienen que ver más con cambios culturales. Es así como se logran. La ley viene a establecer obligatoriedades, o cualquier ley que vaya en esa línea, y entonces se genera, digamos, un cambio cultural que se aprende o se obliga a aprender. En el caso de la propuesta nuestra, es muy importante que el Ministerio de Educación establezca una política pública en materia ambiental, pero además educativa como consumidor. Y vean este ejemplo. Por ejemplo, yo llegaría a un supermercado y me encuentro con dos productos. Uno, por ejemplo, como el que acaba de describir don José, digamos que tiene un menor impacto, y uno tradicional con un mayor impacto. Es posible que uno me cueste más caro que el otro. Es posible solamente, pero no necesariamente. Podemos reacomodar las leyes para que no sean así. Pero bueno, de todas maneras, yo como consumidor educado, y uno me cuesta 5 colones más y además puedo pagarlo, pues escogería el que tiene un menor impacto. Eso es un cambio en nuestro modelo educativo y cultural. Y claro, hay que llevarlo a práctica, pero hoy más que nunca estamos listos para evolucionar en esta materia, porque no solo hay conciencia ya nacional, sino que hay conciencia mundial. Existe toda una campaña mundial en materia de plásticos. Y además les cuento una historia. Mi hija tiene 4 años y yo estaba cenando con mi esposa, la cuento en toda. Como padre, digamos, tengo un amor especial. Pero bueno, estábamos cenando mi esposa, mi hija y yo, y nos trajeron, normal como se hacía todavía hasta hace poco tiempo, las pajillas. Yo ya tomando con pajilla, y entonces mi hija me hace una pregunta y me dice, papá, ¿y la tortuga? Claro, había visto aquella foto impactante de la tortuga con la pajilla aquí en sus fosas nasales, y entonces yo dije, puñeca, tiene muy pocos años, pero ya entró, digamos, de alguna manera en conciencia cultural. Es eso lo que tenemos que generar poco a poco. Por eso es que mi propuesta no es de ensucie y limpie. Mi propuesta es ensuciemos todo lo menor posible. Va a haber que limpiar algo, pero ensuciemos lo menor posible. Bien, vamos a leer los comentarios que genera este tema justamente en nuestras redes sociales. Tenemos a Cintia Sáenz Sancho: el consumidor final debería ser responsable con los plásticos de un solo uso. Hernán Hidalgo dice, se necesitan políticas nacionales, pero también conciencia y educación nuestra como consumidores. Katia Núñez Molina dice, se sigue utilizando pajillas, envases Tetrabric, el estereofón, empaques para comida en todas partes. No veo que se cumpla la ley. Tal vez básicamente 1 minuto cada uno para cerrar el tema y que puedan referirse también a esto. Bueno, yo quiero rescatar lo que dijo don Erwin con respecto a la educación. Es muy importante ese cambio cultural y educativo. Nada hacemos con tener una botella de ácido fosforiláctico que puede ser compostable y biodegradable si la persona piensa que tirando por la ventana en una semana la botella va a desaparecer. Es muy importante que la persona por dentro tenga ese cambio interno, ¿verdad? Para poder dar que realmente esto tenga un impacto a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Recordarles, invitamos también al sector empresarial, a doña Paola Vega, que es la proponente del otro proyecto relacionado a este tema. Sin embargo, no estaba en el país. El sector empresarial nos canceló su participación. Y bueno, también teníamos a alguien del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, don Juan Carlos Piñar nos dijo que se encontraba un poco mal de salud ahora en la mañana, entonces no pudo también participar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la revista el día de hoy. Que tengan un buen día.